Bueno, y ahora no está muy bien, ¿no? Hugo Sánchez fue conocido en Uruguay porque hacía estupendos goles y todo lo demás. Y nos quedamos ahí. Porque fue bueno en lo que hizo, ¿sí o no? Fue bueno en lo que hizo. Fue uno de los primeros representantes latinoamericanos en el fútbol de primera línea en Europa. Nadie sabía lo que era un pichichi y allí apareció Hugo Sánchez. Y él nunca jugó contra Uruguay, nunca. Y nos hubiese gustado verlo en acción en Montevideo, pero en aquellos tiempos las asociaciones de fútbol de Centroamérica y de América del Sur estaban separadas, entonces no lo vimos jugar. Por el lado, menos mal, si no nos hubiese hecho goles, hermanos. Bueno, que el Señor les bendiga. Vamos al sermón. Miren, uno cuando comprende la misericordia del Señor y se da cuenta que todo es por misericordia, uno le da relevancia a la dimensión de la obra de Dios. Yo nunca pensé que iba a ser creyente y por la misericordia de Dios soy creyente como usted. Menos pensé que un día iba a pastorear una iglesia, porque eso es de gran responsabilidad. Y por la misericordia del Señor yo pastoreo una iglesia en Uruguay, en una ciudad que se llama Las Piedras. Una comunidad, al lado de ustedes todo es pequeño allá. Por la misericordia del Señor hace 10 años sirvo en la asociación Billy Graham. Y por esa misericordia yo estoy acá hoy. Dios me permite estar aquí. Así que soy un agradecido a las oportunidades que Dios nos da. Y a las decisiones que en el momento oportuno uno toma. Y uno cuando le dice que sí a Dios, a algo de Dios, uno no sabe a dónde Dios lo va a llevar. Y no le estoy hablando solamente del ministerio, en todas las decisiones de la vida. Entonces el sermón de hoy trata de las decisiones relevantes. Sabe que las decisiones relevantes muchas veces no son compartidas por las demás personas. Le voy a dar un ejemplo. Cuando usted se hizo creyente, quizás en su familia no cayó muy bien. Porque usted iba a involucrarse con una secta, con un montón de gente que se junta los domingos y ¿no? De eso se trata el cristianismo. Y a veces no le caímos bien a las personas porque decidimos seguir a Jesús. Pero fue una decisión relevante porque de esa decisión dependió o depende nuestra eternidad con Dios. Amén, eso es bueno. Después hay decisiones relevantes sencillas en la vida. Todos los que tenemos hijos hemos decidido asistirlos en qué hacer cuando sean grandes. Yo tengo 2 niñas, una niña de 32 años y una niña de 29. Y las dos son maestras en el colegio primario, enseñan inglés en Uruguay, las dos. Ellas están en un colegio que son 600 alumnos. Una de las hijas le enseña inglés a media escuela, la otra a la otra mitad. Pero la mayor, cuando era chiquita, ella quería ser veterinaria. Y gloria a Dios por eso. Dios bendiga a los animalitos, ¿no? Entonces un día, como a los 6 años, por ahí la fuimos al zoológico un día. Y bueno, ya que íbamos a tener una hija veterinaria, chiquita era, y la llevamos a una de esas jaulas donde el animalito tiene un poco más de olor que el animal convencional, ¿sí? Y la arrimamos a la jaula y dice, ¡ay, qué olor feo! Dijo. Listo, ella no iba a ser veterinaria, hermano. No iba a hacerlo. Porque si no le gusta el olor de algún animal, no estaba pronta, hermano, imagínense. Cuando tuviera que ver parir un ternero, no, entonces empezamos a asistirla con otras ideas, porque lo veterinario no era lo de ella. Sin embargo, en la educación, ya hace muchos años que son maestras, les va muy bien. La menor lo mismo. Ella quiso tomar unas decisiones, hoy en día ella además de maestra es psicóloga y tiene una especialización en niñez. Pero cuando fuimos pastores, ella no quería que fuéramos pastores y me dijo, porque las iglesias tienen muchos niños y dan trabajo. Yo sé que eso no pasa en México, pero en Uruguay sí. Y hoy en día ella tiene una especialización en violencia sobre la niñez y trata con el abuso sexual infantil y se dedica a eso y ella ama a los niños. Dios nos ayuda a decidir y muchas veces estamos decidiendo algo a lo que no le hacemos el cálculo a dónde Dios nos va a llevar. Por eso yo me felicito que un día le dije yo que sí a Jesús. Y lo felicito a usted que un día le dijo que sí a Jesús. Y probablemente en este auditorio tengamos personas con diferente nivel de cristianismo. No estoy hablando de que usted peque o no peque más que el otro, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de diferente nivel de crecimiento. Quizás usted llegó a la iglesia hace muchos años. O quizás usted llegó a la iglesia hace algunos meses. O quizás usted es cristiano de hace una semana. Sea como sea, usted tomó una
estupenda determinación. Y quizás, dependiendo del tiempo del cristianismo, usted está calibrando lo bueno que es. Y lleva mucho tiempo saber que ser cristiano es bueno. Lleva tiempo. Porque cuando uno llega a la iglesia, uno no sabe lo que es. Porque eso es así. Uno no sabe lo que es. Es una experiencia nueva. Y uno tiene que aprender sobre salvación, sobre comportarse bien. Uno tiene que aprender sobre dónde Dios lo va a llevar. Uno va aprendiendo con el tiempo. Uno tiene que aprender la palabra, uno tiene que ser instruido en el Señor, para que después, a través de toda esa preparación, seamos buenos para otras personas. Eso es el cristianismo. Más allá de eso vienen los cargos. Ser pastor, ser obispo, ser maestro, evangelista. Eso es una cuestión circunstancial. El crecimiento es para todos igual. Y mientras uno va en el Señor, uno va determinando cosas que van a afectarlo a uno, que van a afectar a los demás también. Por eso todos aquí en este auditorio, en mayor o en menor manera, afectamos a las demás personas. Si usted está aquí y tiene familiares no creyentes que le están esperando para almorzar, aunque aquí la palabra almuerzo a mí me preocupa porque la mencionan a las 8:30 de la mañana. Allá no, allá almorzamos a esta hora, hermano. Ustedes comen, hermano. Yo los quiero felicitar como ustedes comen. En serio. ¿Cómo comen esa salchicha a las 9 de la mañana con eso? Señor de la gloria. Si usted va al Uruguay pasa hambre. Allá comemos pan de mañana, café, mate, poquito de yogur, leche, ya, y nos vamos. Si usted frita un huevo en Uruguay a las 8 de la mañana, hermano, lo sacamos del país. Yo quiero compartir la historia en breves pasajes de un personaje al que yo amo mucho en las Escrituras y que en cierta forma es uno de los tantos que encierra el proceso de cómo decidir bien para afectar bien a otros y afectarse a uno mismo, y es Felipe. No sabemos cuándo Felipe se convirtió. Sabemos que Felipe tenía raíz griega, sabemos algunas cosas de Felipe, pero en el libro de los Hechos, y eso vamos a leer, por favor, en el capítulo 6 vamos a comenzar a leer, del libro de los Hechos, dice algo de la primera experiencia del gran Felipe. ¿Sabe que sabemos poco y mucho de Felipe? Por ejemplo, Felipe tenía familia, tenía suegra, tenía suegro, porque se casó una vez. La Biblia dice que se casó. Bueno, fue un buen papá, fue un buen evangelista, juntó muchas cosas, pero él tuvo que ir viviendo la experiencia del cristianismo. Entonces hay un versículo en el capítulo 6, y quiero aprovechar para pedir disculpas. El jovencito que tan bien adoró al Señor aquí, leyó el Salmo 45, el verso 6 entre otros, y lo leyó en una versión un poquito distinta a la que yo voy a leer, pero la historia se comprende igual. Amén, yo les pido disculpas, yo no le pregunté al pastor qué versión se usaba aquí, entonces yo voy a leer la nueva versión internacional, pero a los efectos de lo que Dios va a hacer, funciona igual. Amén. Entonces dice el verso 6, en el capítulo 6, perdón, en el verso 3, lo siguiente. Y oramos, Señor, en esta mañana para que tú bendigas el tiempo de tu palabra y para que nos hables, porque todos aquí, sin excepción, tenemos necesidad de que tu palabra gane territorio en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres y comienzan a dar una buena... Mire que había que tener estas condiciones. Uno, de buena reputación, o sea, tenían que ser bien vistos. Llenos del Espíritu, eso ya era trabajo, porque había que buscar del Señor. Y además de eso, de sabiduría. Estas 3 condicionantes las tenía Felipe. O sea que en algún momento Felipe buscó de Dios, decidió buscar de Dios. Decidió estudiar la Biblia, o lo que se conocía en aquel tiempo, que era la historia del Antiguo Testamento. Él decidió estudiarla, tenía buena reputación, para encargarles esta responsabilidad. ¿Y cuál era la responsabilidad? No era predicar, no era ser misionero, no era ser evangelista, era atender un reclamo que tenía la iglesia porque las viudas de los griegos se estaban quejando de que no las atendían muy bien. Así que iba a servir Felipe por primera vez a las personas. Y él dijo que sí. Él dijo que sí. Él tomó el desafío y fue servidor de mesas. Atendía los planes sociales, por así decirlo, en aquella época a un grupo específico de personas. Así comienza. En algún momento Felipe dio el paso de estudiar la palabra, de ser lleno de Dios y
y de tener una buena reputación social y dentro de la iglesia. Esos son de los primeros pasos que un creyente tiene que dar. Después viene lo demás. Y al principio da trabajo que ustedes lo conozcan como un buen creyente. Porque si usted tiene amigos inconversos, al principio no le va a gustar porque perdieron a uno de su grupo. Usted ya no fuma más, no toma más, no es más violento, no roba, yo qué sé, todo lo que antes hacíamos. Ahora usted no lo hace más, pero usted decidió ser una persona de buena reputación, ya tiene un paso. Y Dios lo va a ir llevando cada vez a más. Y solo con eso usted va a afectar a muchas personas. Porque la gente quiere, hermanos, aunque no lo admitan, lo que nosotros tenemos. La gente quiere lo que nosotros tenemos. Capítulo 8 del libro de los Hechos. No quiero irme muy largo, ¿sí? Pero las buenas decisiones son momentos claves en la vida de las personas. A mí me dijeron, vas a ser pastor. El ministerio te llama, yo era profesor en el seminario. Digo, yo no quiero ser pastor. Porque a los pastores les viene... al pastor aquí yo sé que no le pasa porque es un hombre bien de bien, pero en Uruguay se deprimen los pastores, hermano. La gente da problemas porque la gente es el único problema que Dios tiene. Dios no tiene problema con nadie, solo tiene problema con la gente. Digo, yo no quiero ser pastor, Señor. Yo soñaba con ser árbitro de fútbol. ¿Qué? Mire qué ministerio, ¿eh? Y Dios quería que yo fuera pastor. Y tuvimos un entredicho con Dios. Porque yo entendí que había gente que estaba preparada para ser pastor. Nunca pensé que iba a tomar una decisión que afectaría a otros y que afectaría a mi vida también. Lo mismo le pasa a usted. Aunque usted esté aquí en la iglesia hoy y no entienda mucho lo que le está pasando, está aquí porque Dios sí sabe lo que a usted le está pasando. Y Dios sí sabe dónde lo va a llevar. Usted quédese tranquilo. Amén. Entonces, dice que estoy en el capítulo 8, en el verso número 2, o al comienzo del primero, depende de la versión de la Biblia que usted lea. Y dice que aquí, aquel día, se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. ¿Quién vivía ahí? Felipe. Las persecuciones en aquella época no era que el gobierno venía y miraba los decibeles de la música de la iglesia. Eso pasa hoy. Y nosotros pensamos que el diablo nos está atacando con eso. Estas eran persecuciones en serio. Si no te ibas, morías. Aquí se disgregaron las familias. La gente perdió todo. Unos corrieron hacia un lado, otros hacia otro. Los que no murieron, huyeron. Los que decidieron quedarse, afrontaron un montón de consecuencias. La persecución en la Biblia era exponer la vida, ¿sí?, en pos de Jesucristo, y había que aceptar esa determinación. Muchos aquí también apostataron de su fe en esta época. Muchos se volvieron atrás. Muchos tomaron la determinación de irse lejos del Señor. Pero algunos se fueron en el nombre de Jesús. Y dice, contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea, que era el país, digamos por así decirlo, y Samaria, la localidad vecina. Y dice aquí que unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Y dice el verso 4, que los que se habían dispersado, ¿qué hacían a pesar de la persecución, la vergüenza? Dice que ellos no tenían problema en anunciar a Jesús, porque ellos veían a Jesús más allá de esta situación temporal. Pablo iba a definir esto muchos años después como una leve tribulación momentánea. Es interesante cómo uno puede ver, dependiendo de la determinación que tome, las cosas que Dios hace. Y dice aquí, predicaban la palabra por donde quiera que iban. Entre ellos, Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Así que la conversión de Felipe, el estudio de la Biblia de Felipe, el ser lleno de Dios de Felipe, el haber servido en la primera iglesia de Felipe, ahora lo colocaba como predicador. En una ciudad donde los judíos no querían ir. Los judíos odiaban a los samaritanos, le decían perros, porque era una raza híbrida que había venido de una mezcla en una de las deportaciones, y no me quiero meter en eso porque no es el tema del sermón. Pero no, ¿dónde termina Felipe? En Samaria. ¿Por qué? Porque en la gran comisión Jesús dijo que a Samaria había que ir. Alguien tenía que ir ahí. Así que Felipe comienza a ser productivo para el reino. Y abre una iglesia, y usted sabe que a Felipe le va bien. Yo quisiera tener una iglesia como la de Felipe. Y dice la palabra del Señor, el verso 6, aquí lo tenemos a Felipe pastor. Ahora, Felipe, siervo del Señor, un paso más allá. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, escuche esto,
Mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. Mire qué interesante. Así que era de buena reputación Felipe también en Samaria, ¿eh? Porque la gente no escucha a cualquiera, hermanos. Las personas lo van a escuchar a usted porque usted se va a ganar esa reputación cambiando su vida. No siendo más rico o más poderoso, no. Cambiando la forma de vivir. Y dice acá, de muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos. Y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y además de todo eso, por eso yo quisiera tener una iglesia como esta, y aquella ciudad se llenó de alegría. Así que un ser humano medio con una iglesia como esta diría, aquí me quedo a vivir. El diablo no ofrecía resistencia o no podía, los enfermos eran sanados, había gracia de la iglesia en la ciudad. Eso en muy pocos lugares del mundo se logra que la iglesia tenga gracia en la ciudad. Y ahí estaba Felipe, y él había llegado ahí porque determinó que en la persecución él iba a seguir predicando a Jesús. Esa es una etapa posterior, cuando llegan las pruebas al individuo, ¿qué hacer? Si usted es nuevo en la comunidad y está viviendo una crisis de la que sea, usted tiene que determinar sobre su crisis, en primer lugar, qué va a hacer con Dios. Después haga lo que quiera. Sea salud, trabajo, familia, adicción. El problema que usted tenga, endeudamiento, primero vea cómo Dios haría con usted. Después haga lo que quiera. Amén. Eso hace Felipe. Bueno, y Felipe está feliz en su iglesia. Imagínense, los miembros aumentaban, el diablo no se resistía y todo lo demás. Y un día Dios lo vuelve a llamar a Felipe. Dios es tan agradable con sus decisiones, pero a veces nos complica la vida, hermanos. Porque nosotros ya no hicimos la agenda. Los próximos 10 años. Oh, sí, yo voy a seguir sirviendo en la iglesia, en lo que el pastor me tiene haciendo. Y un día el pastor le dice, no, pero vamos a abrir una obra aquí en Apodaca y tú vas a ser el pastor. No, mire, pastor, yo me quiero quedar con usted. Y Dios viene a complicarnos la agenda y va a usar a alguien para avisarte. Y uno tiene que dejarse seguir por la voluntad de Dios y determinar según Dios. La vida es una determinación tras otra. Todo es determinante. Ayer determiné que iba a comer una hamburguesa. ¿En serio? Y me fui le contaba a César que me trajo hasta aquí, y me fui a Macro Plaza. Vio que ya estoy conociendo el pueblo, mire que de a poquito vamos a hacernos ciudadanos aquí. Y ya iba, mire, saboreando la hamburguesa. Hermano, con papas fritas. Jesús de la gloria. Se veía rica con un refresco frío. Llego al lugar, no había lugar ni para sentarse. ¿Y qué iba a hacer? ¿Agarrar a patadas el mostrador? No podía. No, yo trabajo en la sociedad. Yo no podía decir nada. ¿Qué hice? Y seguí caminando. En algún momento iba a comer y allá como a las 5:30 de la tarde comí la hamburguesa. ¿Dónde la comí? En Plaza Céntrica. Allá, donde está la chimenea alta allá. Ahí terminé comiendo la hamburguesa ahí. Uno propone y Dios dispone. Yo le doy un ejemplo tonto, pero eso funciona para todas las cosas de la vida. Si se le cierra una puerta, piense si no es Dios que se la está cerrando. Y si se abre, aprovéchela porque es Dios que se la está abriendo. Amén. Verso 20 del capítulo 8. Ahí estaba Felipe con su iglesia. ¿Sí? Era querido en la ciudad, era un pastor querido, ¿no? Y viene Dios y hace lo siguiente. Un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Si usted lee la versión Reina Valera de la Biblia, dice, y Felipe se levantó y fue. Acabado de tomar una determinación única en su vida, dejó su iglesia. Lo interesante es que Dios no le dice para qué lo llama. Dios le dijo, salís de donde estás y vas a donde yo te digo. Y esta es una situación relevante en la vida de Felipe. Y él tiene que decidir, ¿qué hago? ¿Me quedo en la iglesia? ¿Sigo haciendo lo que estoy haciendo? ¿O hago lo que Dios quiere? Y dice la Biblia que Felipe inmediatamente, sin mediar palabras, se levantó y se fue. Nosotros que sabemos la historia, podemos concluir que si Felipe hubiese discutido media mañana con Dios, no una semana, media mañana con Dios, no se hubiese cruzado con el eunuco. Él se lo encontró porque salió en el momento en que Dios le dijo. Amén.
Y como uno no sabe lo que va a pasar después, y si uno es lleno del Espíritu, sabe que si Dios le dice algo, es Dios que está hablando. Hay personas que le ha costado mucho trabajo en Uruguay, eso no pasa aquí, por eso le voy a contar de allá, de tomar una determinación con su trabajo y su servicio a Dios. La Biblia manda a trabajar, la Biblia a los vagos no los quiere. Porque dice que el que no trabaja, no come. Así, eso es contra los vagos. No sé si la palabra vago se usa aquí, pero usted sabe lo que estoy hablando. Vago es el que encuentra un trabajo y honestamente lo devuelve enseguida. Es un vago. Yo tengo miembros en la iglesia, y nos pasa mucho en Uruguay, que las personas tienen coincidencia entre su trabajo y su servicio a Dios, y hay que determinar. Y mucha gente opta por trabajar y dejar el servicio a un costado. Cuando uno va adquiriendo madurez en el reino y Dios le va empoderando con ciertas actividades, uno ya tiene que ir orando: Señor, mira, si esto en mi vida te molesta para tu servicio, dame algo mejor. ¿Se entiende la idea? Entonces Felipe aplicaba eso. Felipe tenía una estupenda relación con Dios, una magnífica iglesia, pero Dios le dijo: yo te necesito en otro lugar, y se levantó y se fue. Y se encontró al eunuco. Y todos sabemos la historia. Pero ¿qué peculiaridad tiene la historia del eunuco que nos aplica el día de hoy? Muestra el conocimiento que Felipe tenía de las Escrituras. Y esto es para todos. Si usted lleva años en el Evangelio, conozca la Biblia. Si usted no lleva años en el Evangelio, conozca la Biblia. Y si usted acaba de llegar a la iglesia, no se junte con uno que no conoce la Biblia, júntese con uno que estudia la Biblia, y usted conózcala también. ¿Por qué? Primero para su conocimiento y para saber dónde está. Si no, alguien le va a preguntar y usted no va a saber qué contestar. Esa es la primera cosa. La segunda, porque usted va a ser eficiente en dar una buena respuesta acerca de Jesucristo. Felipe no tenía acceso al Nuevo Testamento, ni siquiera se había escrito San Marcos, que se considera el primero de los evangelios. Como sea, él no tenía eso en la mano. Él no tenía tablet, no tenía internet, no tenía un iPhone. No había señal en el camino de Jerusalén a Gaza. Era un camino desierto de 80 kilómetros. Él no tenía nada. Él lo que tenía lo tenía en su mente y en su corazón, y algún día lo había aprendido. Y Dios aquí va a usar su conocimiento. Así que si lo invitan a la escuela bíblica, no sé cuál es el sistema que usa la iglesia, sin mediar palabras usted diga que sí, porque lo que le están ofreciendo está bien. Y esa va a ser una buena determinación en su vida, estudiar las Escrituras para el bien suyo y para el bien de los demás. Entonces el eunuco viene preocupado leyendo Isaías 53, y él no sabe que está hablando de Jesús. Isaías escribió su libro 800 años antes de Cristo. Sin embargo, está hablando de Jesús. Y le dice el eunuco, después que lo invita a subir al carro y toda esa historia, le dice: ¿y de quién habla acá? ¿De él? ¿De otro? Nunca el eunuco se imaginó que hablaba de Jesús. Si usted lee Isaías 53 hoy y nunca lo leyó, usted no se va a dar cuenta que está hablando de Jesús de primera. Porque hay que estudiarlo. Eso pasa con los libros de la Biblia. Sin embargo, Felipe ya sabía que hablaba de Jesús. Entonces hay un versículo aquí, el verso 34 del mismo capítulo. Dice: dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Y el verso 35 enseña algo que es clave en las determinaciones y en la madurez de todo creyente. Saber dar un buen consejo desde el problema que tiene la persona. Y para eso uno tiene que tener conocimiento de la palabra. Felipe le podía haber hablado de muchas cosas, pero el interés de este hombre estaba radicado en un papiro que él llevaba, que tenía a Isaías 53. Y dice Felipe lo siguiente: entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de las Escrituras, no le habló de otra cosa. Pero él pudo comenzar con Isaías porque un día se sentó en algún lugar, determinó, decidió estudiar las Escrituras. Amén, hermanos. Decidió estudiar las Escrituras. Hay un pasaje muy complejo en la carta a los Hebreos que dice que Jesús tuvo que aprender obediencia. Eso es complejísimo, pero bien sencillo de entender. Y yo no voy a hablarle de eso, ese problema se lo llevan a su pastor después. Si le preguntan, ¿dónde dice eso? Usted arregle con el hermano. Mire, si uno no entiende, de primera uno dice: ¿cómo era desobediente Jesús? Jesús no era desobediente. Sin embargo, la palabra dice que Jesús tuvo que aprender obediencia. Listo, eso lo dejo para los dilemas que usted tenga cuando hable de la Biblia.
Si uno no conoce, no tiene una respuesta, algún día de su vida Felipe había estudiado Isaías 53. Y esa fue una determinación que ahora está dando frutos. Resulta que alguien le preguntó y Felipe le responde. Le anunció, dice, las nuevas acerca de Jesús. ¿Qué hace Felipe aquí? Le explica 800 años de historia. Eso hace. Porque comenzó con la profecía. Así que yo, en mi imaginación nomás, ¿no? Yo creo que él habló de los años de silencio. Yo creo que él habló del advenimiento del Mesías. Tiene que haber hablado de Juan el Bautista. Porque él no le dijo, así es Jesús, y ya. No. Dice que le presentó a Jesús. Le hizo toda la historicidad desde Isaías 53 hasta la resurrección del Mesías, de la cual él sabía también. Y dice la palabra del Señor, mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, yo no me podré bautizar. Mire que tiene que haber, yo no sé si a usted alguna vez le pasó o no, pero da trabajo que la gente se bautice. La gente no se bautiza de primera, por una razón técnica, hermanos. Te visten de blanco, te van a meter en el agua. Nosotros pues ya somos creyentes viejos, ya sabemos lo que es. Pero los demás, si usted es nuevo en la iglesia, no se asuste, es entrar al agua y salir. No lo van a tener 10 minutos ahí. Es un ratito. Yo tengo varios hermanos de la iglesia que los hubiese tenido 15 minutos bajo el agua, por las dudas. Pero es entrar y salir. Pero a veces hacemos crisis, porque es un evento público, porque es diferente. Entonces, Felipe le explicó al eunuco tan bien el plan que en el mismo viajecito de carro ya pidió para bautizarse, le habló del bautismo. Bueno, y usted sabe el resto de la historia, lo bautizó ahí. Y Dios lo saca a Felipe del escenario de la vida del eunuco. Los historiadores dicen que desde esa época Etiopía recibe la palabra, el país de África, y se considera al día de hoy uno de los países con mayor presencia evangélica cristiana. Y todo comenzó con uno que sabía Isaías 53, hermano, y que decidió servir a Jesús, que determinó bien, paso a paso, su vida. Y lo último, y aquí voy a cerrar, cuando uno determina bien, esas determinaciones también tienen que ser para nosotros. Y una de las cosas que yo veo más relevantes en la vida de Felipe es cómo Dios trató con el corazón de Felipe, cómo va a tratar con el suyo. El otro día estaba en una iglesia en Santa Catarina y una hermana me preguntó por mi papá. Y no sé cómo salió la conversación, vio que los evangélicos preguntamos todo. Le digo, no, yo no conocía a mi papá, yo soy hijo de una madre soltera, yo soy hijo de una mamá soltera. Mi mamá fue dentista, ahora tiene más de 80 años, es miembro de la iglesia, así que el hijo le predica todos los domingos cuando está allá, y los miércoles, y los días que estoy en la iglesia. Pero mi mamá crió a 3 hijos y nosotros no conocimos a mi papá. Nunca vimos una foto de él, nunca vimos nada de don Sánchez. Don Sánchez se fue a la tienda y nunca regresó. Entonces yo a los 28 años me convertí a Jesús. Di trabajo, yo otro día le voy a contar cómo me convertí, eso no es el sermón de hoy. Me convertí al Señor. Y yo llegué a la iglesia, llegué al cristianismo odiando a mi padre. Por cosas simples, abandonó la casa, no nos mantuvo, no nos dejó una foto, no me llevó a jugar al fútbol. Todos en Uruguay juegan al fútbol en la calle como aquí. No me llevó a jugar al fútbol, no me enseñó a andar en bicicleta, no me llevó a la escuela por primera vez, no estaba ahí. No nos dio de comer, mi mamá hizo eso. Mi mamá fue mamá y papá, como pasa hoy en día en muchos hogares. Pero yo llegué a la iglesia y me nombraban a Sánchez. Estaba al mismo nivel que Satanás. Tan plaga como Satanás. Bueno, ahí comencé, porque esas cosas las va corrigiendo Dios después. Hay gente en nuestras congregaciones que ha sido abusada de niño y llegan con esa carga a las iglesias y tienen que entender cómo piensa Dios acerca de eso. Un día una hermana me pregunta y dice, ¿y qué va a hacer con su papá? Nada, ni me lo nombre, hermana. No, me dijo ella, haga por conocerlo. Haga por conocerlo. Vaya y dígale que usted es un creyente, que usted ya lo perdonó. Yo no lo quiero perdonar. Si quiere le digo que voy a la iglesia. Pero yo no sabía nada de él.
Pasados los años yo ya trabajaba en la asociación Billy Graham y me enteré que mi papá hacía 40 años había muerto. Y me mandaron una foto de él y se parece, ¿usted puede creer? Era él. Una foto en blanco y negro. Para muchos aquí, jovencitos, el blanco y negro existió, hermano. Sí, existió, sí. Me mandaron una foto de él. Yo estaba en La Paz, en Bolivia, me acuerdo, en un festival, y ahí conocí a mi padre. Pero sin saber que él se había muerto, yo ya lo había perdonado. Y yo quería que él supiera que tenía un hijo cristiano, que ahora era pastor. Yo me había hecho toda una novela, bueno, no lo pude hacer. Pero Dios hay una etapa de nuestra vida, desde el día que nos convertimos hasta que Él nos va a llevar al cielo, que Él va a trabajar también con las decisiones que nosotros tomamos hacia nosotros mismos. Entonces yo le voy a mostrar un pasaje del que se predica poco, pero que habla del corazón de Felipe. Y con esto voy a terminar. Y estoy en el capítulo 21. Ya estoy, yo no sé por qué di vuelta la página aquí. En el versículo número 7. Amén. Están de viaje mínimamente aquí, Felipe está en su casa, están de viaje aquí Lucas, Pablo, algunos dicen que Bernabé, no lo sabemos, pero mínimamente Lucas y Pablo están en esta escena. Y Lucas, que escribe este libro, dice lo siguiente: nosotros continuamos nuestro viaje en barco desde Tiro y arribamos a Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Es el viaje misionero donde Pablo va rumbo a Jerusalén. Y dice la palabra del Señor, al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea. Y escuche esto. Y nos hospedamos en casa de Felipe el evangelista. Es bien interesante este pasaje. Que era uno de los 7. Y Lucas escribe que es el mismo Felipe del que estamos hablando hoy. Este tenía, y aquí sabemos un poquito más, por eso digo que tenía suegra. Porque se había casado, porque tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Y ahí se queda, ¿quién viene a visitar a Felipe? Lo viene a visitar Pablo. Ahora, Pablo no es cualquier personaje en la vida de Felipe. Cuando Felipe está iniciando su ministerio, Saulo de Tarso aún no se había convertido, pero ya era conocido, porque él fue el que consintió en apedrear a su amigo Esteban, 20 años atrás. Y sin saber, porque solo Dios determina los tiempos y las razones y los espacios, Felipe va caminando por un camino, Samaria, el eunuco y todo lo que hablamos hoy. Pablo, por otro lado, se convierte rumbo a Damasco, usted sabe la historia, y comienza sus viajes misioneros. 20 años después, no tiene mejor idea Pablo que llegar a la casa de Felipe. Cuando yo comparto este relato, que a mí me impresiona mucho, ¿qué habrá pensado Felipe cuando abrió la puerta de su casa? Quizás una de sus hijas le dijo, papá, viene un señor que dice que te conoce. ¿Ah, sí? ¿Quién es? Pablo. Y viene con otro que viene escribiendo al lado de un médico, dice que es médico. Yo le estoy parafraseando. Usted, si no entiende bien, no repita esto allá afuera. Dice que es médico, un tal Lucas. Y viene un par más, vienen con él y se vienen a quedar a casa. ¿Qué habrá pensado Felipe? Ahí no existía el WhatsApp, ni existía el Facebook. En 20 años no se habían visto. 20 años después, uno encuentra un relato que involucra a personas con un corazón sano. Porque Saulo tenía que enfrentarse a Felipe, que había sido testigo de la muerte de Esteban 20 años atrás. Y Saulo era, bueno, usted lo sabe, era bravo. Y Felipe tiene que haber llorado mucho a Esteban, porque eran sus compañeros de ministerio, como nosotros lloramos cuando parten los nuestros. Y eso tiene que haber quedado en su cabeza, pero el formato que le da Felipe es estupendo. Por eso le puse el ejemplo de mi papá. Es estupendo porque él formó su familia en el amor de Dios, no en el odio hacia las personas. Por eso logró que la otra generación que seguía a Felipe fuera una generación de profetas.
Esas eran sus hijas. Pero eso lo desarrolla un corazón sano. Usted también va a tener que determinar mucho sobre su vida para cómo afectar a los demás. Si usted tiene un conflicto que resolver, resuélvalo. De nada sirve estudiar la Biblia, ir al seminario, crecer en el ministerio, ser pastor, evangelista, maestro, lo que sea, administrador, lo que usted vaya a hacer, si usted no está a cuentas con Dios en esto. Y este pasaje de la vida de Felipe muestra cómo Felipe estaba a cuentas con Dios. ¿Me viene siguiéndose? Y aquí termino. ¿Cómo estaba a cuentas con Dios? Si no, quizá la mayoría de los que estamos acá, sos vos. ¿Vos te acordás de mí o no? Yo estaba ahí cuando vos tenías en la mano la ropa de mi amigo, mientras lo apedreaban. ¿No le dijo eso? Lo recibió. Fue un momento de victoria, este es un encuentro único en la Biblia. Fue un momento tremendo porque después de Felipe no sabemos nada más. Fue un momento único. Y se pudo dar porque todos ahí tenían el corazón sano. Inclusive entiendo que Pablo tiene que haberse tomado mucho tiempo para pedirle perdón a Dios por lo que había hecho. Y esto fue un fruto de las determinaciones de Felipe durante toda su vida. Amén, hermanos. Por eso, las determinaciones relevantes nos mantienen con vida en el reino. Ser cristiano es un desafío, hermano. Además de que es un placer, estamos todos de acuerdo en eso, pero es un desafío. Es un desafío. Entonces yo cierro aquí. La iglesia se va a nutrir siempre de personas que determinan bien. Usted es uno de ellos. ¿Sí? Usted no espere que el pastor determine por usted, ni que el de al lado suyo, usted tiene que determinar. Jovencito, si usted se va a ennoviar, como está ennoviado César, que ya me habló de la novia, ahora yo la voy a conocer. Si usted se va a ennoviar, no mire solo la cáscara, bonita, preciosa, la mexicana más bonita, justo la encontró usted. Está perfecto eso. Mire si es cristiana. No viene a la iglesia. Oiga, hermano, ¿usted piensa que dentro de 15 días le va a complicar la asistencia? Así están las relaciones. En el evangelismo enseñamos que los nuevos creyentes tienen que hacer amistad con 9 personas nuevas al menos en los primeros 3 meses de convertidos. Nosotros no es que ponemos odio en contra de los que no son cristianos, pero tenemos que fomentar las nuevas relaciones. Dije lo de los jóvenes porque es una cuestión universal. Jovencita, lo mismo. Aunque parezca Brad Pitt o George Clooney, eso, ¿sí? Si no, sí, una vez nombró a Dios, pastor, yo tengo idea que sí, todo el mundo nombra a Dios, hermanos. Haga el favor, todo el mundo lo nombra. Todo el mundo lo nombra. Escarbe que hay en su corazón. Por eso mucha gente le va mal en el matrimonio, porque no determinan bien. Con el servicio es lo mismo, no se crea incapaz. Dios le dio un don a usted y usted va a ser útil en esta iglesia, no sé cuándo, pero Dios lo va a poner ahí. Usted tiene que determinar bien, determina endeudarse o no endeudarse, determina atender su salud física. Usted va a llegar a viejo, porque la ley de la vida es esa, hermanos. Vamos a llegar a viejos. Ya sabe qué va a hacer cuando se muera o va a embromar gente cuando haya que enterrarlo. Planifique, determine sobre su salud, determine sobre sus hijos. No, el nene no quiere ir a la escuela. No quiere ir a la escuela. Yo no digo que caiga fuego del cielo y lo consuma al niño. Pero mínimamente se saca una chancla, no sé cómo le dicen acá. Y usted pone al niño en la escuela porque usted manda en su casa. No manda al niño. Le dicen, no, que no, el bebé no quiere, que no quiere. Grandulones, a veces no quiere. No, determine. Y ni hablar determine en su fe. Determine en su fe. ¿Usted tiene mucho para aprender aquí? Todos, tenemos mucho para aprender aquí. Pues todos estamos aprendiendo todos los días. Incline su rostro, por favor.